Mi hijo me miró a los ojos y me pidió los 50.000 euros que saqué por la venta de la casa del pueblo. Eran todos mis ahorros. Es para la boda, mamá. Después, descubrí que usó parte de ese dinero para comprarle un coche a su suegro. Me dejaron fuera de la boda, pero no me iban a dejar fuera de la justicia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Tengo 58 años. Soy viuda y vivo en un pueblo pequeño, de esos blancos y silenciosos, cerca de Sevilla. Hubo un tiempo en el que pensé que mi única tarea en esta vida era criar a mi hijo, Javier, verlo convertido en un hombre de bien, y que con eso, ya no me quedaría nada por pedir. Pero un día, solo un día, fue suficiente para darme cuenta de que hay cosas, como el amor de una madre, que por mucho que se entreguen, no siempre vuelven de la misma manera. Ese día olía a junio. A pinos calentados por el sol y a la tierra seca de las afueras de Madrid. Yo llevaba casi 6 horas conduciendo. 6 horas con el corazón encogido de orgullo, con el vestido que había elegido hacía meses cuidadosamente doblado en el asiento de atrás, y con la invitación de la boda de mi único hijo arrugada en la palma de mi mano. El lugar era una de esas fincas de las que salen en las revistas. Un camino de grava blanca, cipreses altos como soldados, y al final, un portón de hierro forjado, negro y solemne. La música ya se oía desde fuera, una melodía suave de violines que se mezclaba con el murmullo de risas elegantes. Era la boda perfecta. La boda que yo había pagado. Aparqué mi coche, un coche viejo que aún olía a mi difunto marido, un poco más lejos, casi escondido detrás de unos arbustos. No quería que desentonara. Me alisé el vestido, un vestido de color verde olivo, sencillo pero que a mí me parecía el más bonito del mundo. Respiré hondo y caminé hacia la entrada. Cada paso sobre aquella grava blanca era un recordatorio. Un recordatorio del olivar. El último olivar que nos quedaba de la herencia de mi marido, de su padre, y del padre de su padre. Lo vendí para esto. Para este día. Para su felicidad. Un joven alto, vestido con un traje oscuro y un auricular discreto en la oreja, me detuvo con un gesto amable pero firme. Parecía sacado de una película. Buenas tardes, señora, ¿su nombre, por favor? Sonreí. Era una sonrisa que llevaba ensayando semanas frente al espejo. La sonrisa de la madre del novio. Una sonrisa que no temblara, que demostrara lo feliz que estaba. Carmen. Soy Carmen García. La madre de Javier. El joven consultó una tableta electrónica que sostenía en la mano. Deslizó el dedo por la pantalla una vez. Luego, otra vez. Frunció el ceño ligeramente. Mis manos empezaron a sudar. La invitación, en mi puño, se convirtió en una bola de papel húmedo. El borde dorado se clavaba en mi piel. ¿Por qué tardaba tanto? Mi nombre debería ser el primero. La madre del novio. Carmen García, ¿me ha dicho? Asentí, la sonrisa ya un poco más rígida, como pegada a la cara. Sí. La madre. Él levantó la vista de la pantalla. Sus ojos no eran crueles, solo profesionales. Vacíos. Y entonces, pronunció las palabras. Las palabras que lo rompieron todo. Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista. El tiempo se detuvo. El sonido de los violines, las risas, el viento suave entre los pinos, todo se desvaneció. Solo quedaba el eco de esa frase en mi cabeza. Una y otra vez. No está en la lista. No está en la lista. Tiene que haber un error, susurré. La voz no parecía la mía. Era un hilo fino, a punto de romperse. Mire otra vez.
por favor. García. Carmen. Soy su madre. Repetí esa última palabra, madre, como si fuera un conjuro mágico, una llave que pudiera abrir aquel portón. Porque una madre siempre tiene un sitio. Siempre. Pero el joven negó con la cabeza, esta vez con una pizca de incomodidad en su rostro perfectamente afeitado. Señora, de verdad que lo siento. He mirado bien. No aparece. Si quiere, puede intentar llamar a alguien de dentro. ¿Llamar? ¿A quién iba a llamar? ¿A mi hijo? ¿En el día de su boda? La humillación me subió por el cuerpo como un escalofrío. Saqué el teléfono con manos temblorosas. La pantalla brillaba bajo el sol. Busqué su nombre en la lista de contactos. Javier. Mi Javier. Y entonces, justo antes de pulsar el botón de llamada, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada. Fue hace unos meses, en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde le enseñé a leer, donde le curaba las heridas de las rodillas. El sol entraba por la ventana, igual que ahora, pero aquel sol era cálido. Le acababa de decir que había vendido el olivar. Que ya tenía el dinero para la entrada de la finca. Sus ojos, esos ojos oscuros iguales a los de su padre, se llenaron de una emoción que yo, en mi ceguera de madre, confundí con gratitud. Me tomó las manos, esas manos mías, ásperas de tanto trabajar la tierra, y me dijo, con la voz llena de sentimiento. Mamá, te juro que este sacrificio hará que te sientas la madre más orgullosa del mundo. Una promesa. Miré el portón cerrado. Miré el teléfono en mi mano. Y comprendí que aquella promesa, como la invitación que ahora apretaba hasta hacerme daño, ya no era más que un trozo de papel arrugado. No llamé. No podía. ¿Qué le iba a decir? Hijo, ¿por qué la madre que ha pagado tu felicidad no tiene un sitio en ella? Di media vuelta. Caminé de regreso a mi coche, sintiendo el peso de todas las miradas que no me veían. Cada paso sobre la grava blanca ahora sonaba como un crujido. Como algo que se rompía para siempre dentro de mí. Abrí la puerta del coche, me senté y cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, con los ojos cerrados, dentro del coche. Quizás fueron minutos. Quizás una hora. El mundo exterior había desaparecido. Solo quedaba el latido sordo de mi propio corazón, como un tambor lejano y triste. Giré la llave en el contacto. El motor tosió una vez, luego otra, y finalmente cobró vida con un ronroneo familiar. Era el sonido de mi vida. Un sonido viejo y fiable. Puse la marcha atrás con un movimiento automático y salí de aquel camino de grava blanca. No miré por el espejo retrovisor. No quería volver a ver aquel portón. El viaje de vuelta se me antojaba infinito. 6 horas. Las mismas 6 horas que a la ida se me habían pasado volando, llenas de ilusión y nervios, ahora se extendían ante mí como un desierto. El sol de junio empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados, pero yo no veía la belleza. Solo veía cómo la noche se tragaba el día. La autopista era una cinta gris y monótona. Las luces de los otros coches pasaban como fantasmas. Dentro de mi pequeño universo de metal y cristal, reinaba un silencio profundo. No puse la radio. No quería escuchar canciones de amor ni noticias de un mundo que ya no me parecía el mío. En ese silencio, los recuerdos empezaron a brotar, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlos. Recordé el olivar. No era solo un trozo de tierra. Era el lugar donde mi marido, Antonio, me había pedido que me casara con él. Era el sudor de su frente y el de su padre.
Cada olivo centenario tenía una historia. Conocía sus troncos retorcidos como la palma de mi mano. Allí había aprendido Javier a montar en bicicleta, cayéndose una y otra vez sobre la tierra blanda, y yo siempre estaba allí para levantarle, para limpiarle las heridas y decirle que no pasaba nada. Que mamá estaba aquí. Cuando Antonio se fue, demasiado pronto, el olivar se convirtió en mi refugio. Cuidar de aquellos árboles era como seguir cuidando de él. Y me dio para sacar a mi hijo adelante. Vendí el aceite a la cooperativa del pueblo, trabajé de sol a sol, y nunca le faltó nada a Javier. Pudo estudiar en la universidad, en Madrid. El único de la familia que lo había conseguido. Yo me hinchaba de orgullo. Cada matrícula que pagaba, cada libro que le compraba, era un fruto más de aquellos olivos. Y entonces llegó ella. Sofía. Una chica de Madrid, de buena familia. Guapa, educada, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Al principio, intenté quererla. De verdad que lo intenté. Es la mujer que ha elegido tu hijo, me decía a mí misma. Pero siempre había algo. Una distancia. Una frialdad sutil. Cuando venían al pueblo, ella se quejaba del calor, del polvo. Mis comidas, las que yo preparaba con tanto esmero, las probaba con desgana. Pequeños detalles. Cosas sin importancia, me decía yo. Son cosas de la ciudad. Las llamadas de Javier se fueron haciendo más cortas. Antes me contaba todo. Sus clases, sus amigos, sus preocupaciones. Ahora las conversaciones eran rápidas, casi un trámite. Estoy bien, mamá. Mucho trabajo. Sí, todo bien. Te quiero. Adiós. Yo me excusaba por él. Es normal, me repetía. Se está haciendo un hombre. Tiene su propia vida. Cuando me anunciaron que se casaban, lloré de alegría. Y entonces vino la conversación sobre el dinero. Querían una boda grande. Una boda como las de la gente importante. En Madrid. Yo miré mi cuenta del banco. Mis ahorros de toda una vida. No llegaba. Ni de lejos. No te preocupes, mamá, me dijo Javier por teléfono. Ya encontraremos una solución. La solución fue el olivar. Fue él quien lo sugirió. Con mucho tacto, eso sí. Diciendo que era una inversión de futuro, que con ese dinero ellos podrían empezar sin agobios. Yo dudé. Me dolió en el alma. Era lo último que me quedaba de Antonio. Pero vi la ilusión en la voz de mi hijo. Vi su sueño. Y una madre es capaz de cualquier cosa por un hijo. Ahora, con las manos aferradas al volante, recordaba cada uno de esos momentos. Cada excusa que me había puesto. Cada señal que no había querido ver. La elección del menú, de la que me enteré cuando ya estaba decidido. La prueba de los trajes, a la que no me invitaron porque era cosa de jóvenes. El plano de las mesas, que nunca llegué a ver. Había sido ciega. O quizás, simplemente, no había querido mirar. La noche ya era cerrada. Solo las líneas blancas de la carretera, hipnóticas, y la luz solitaria de mi salpicadero. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Un frío que nacía dentro, en el hueco que había dejado el orgullo. La humillación era como un sabor amargo en la boca. Me habían usado. Me habían vaciado los bolsillos y el corazón, y luego, simplemente, me habían apartado. Como a un trasto viejo que ya no sirve. Cerca de las 2 de la madrugada, vi las primeras luces de mi pueblo a lo lejos. Nunca me habían parecido tan lejanas. Entré por la calle de siempre,
Pasé por la plaza silenciosa, por la iglesia cerrada. Todo estaba igual, pero todo era diferente. Porque yo era diferente. Detuve el coche frente a la puerta de mi casa. La bugambilla que Antonio plantó seguía trepando por la pared, llena de flores fucsias incluso en la oscuridad. Apagué el motor. El silencio volvió, pero ahora era un silencio distinto. Era el silencio de mi casa. El silencio de la verdad. Y mientras miraba la fachada blanca, la puerta de madera que tantas veces había cruzado Javier corriendo, llegué a una conclusión. Una conclusión tan fría y afilada como un trozo de cristal roto. Los siguientes días pasaron como si yo estuviera sumergida bajo el agua. Los sonidos llegaban amortiguados, los colores parecían más pálidos. Me levantaba por la mañana, preparaba el café, regaba los geranios del patio. Gestos automáticos. Mi cuerpo se movía, pero mi alma estaba quieta, en un rincón oscuro, sin querer hacer ruido. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesita del salón. Mudo. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Una parte de mí, la parte más tonta, la madre que aún se negaba a morir del todo, esperaba que sonara. Que fuera Javier. Que me dijera que todo había sido una terrible equivocación. Pero el teléfono seguía callado, como un testigo de piedra de mi abandono. Descolgué el vestido de color verde olivo de la percha y, sin mirarlo, lo guardé en una caja de cartón, en el fondo del armario. Junto con los zapatos a juego que me había comprado, los primeros zapatos de tacón en más de 20 años. No quería volver a verlo. Al tercer día, por la tarde, sonó el timbre de la puerta. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Por un instante absurdo, pensé que podría ser él. Pero no era su forma de llamar. Abrí la puerta. Era Elena. Elena es mi amiga desde que éramos niñas. Es todo lo que yo no soy. Práctica, directa, con una mirada que parece que te desnuda el alma y un sentido del humor a prueba de bombas. Se quedó mirándome en el umbral, con su cesta de la compra en una mano. Se te ha muerto hasta el perejil de la ventana, Carmen, me dijo, sin rodeos. Mala señal, ¿me dejas pasar o te vas a quedar ahí mirándome con esa cara de entierro? Me aparté sin decir palabra y ella entró, dejando la cesta sobre la mesa de la cocina. He ido a la plaza, continuó, mientras sacaba un trozo de queso y una barra de pan. Y me he encontrado a Dolores, la prima de tu cuñada. Me ha preguntado qué tal la boda. Le he dicho que seguro que muy bien, que con lo que te había costado, como para no serlo. ¿Por qué no me has contado nada, Carmen? No has traído ni una foto. Me senté en una de las sillas de la cocina. La miré y, por primera vez en 3 días, sentí que el nudo que tenía en la garganta empezaba a aflojarse. No entré, Elena, dije. Mi voz sonó ronca, como si llevara años sin usarla. Ella dejó el queso sobre la tabla de cortar y se giró lentamente. Me miró fijamente. No había lástima en sus ojos. Había una incredulidad furiosa. ¿Cómo que no entraste? Y entonces, se lo conté todo. Las palabras salían atropelladas al principio, luego más lentas, arrastrando todo el dolor y la vergüenza. Le conté lo del guardia, la lista, la tableta electrónica, el viaje de vuelta, el silencio. Mientras hablaba, las lágrimas que no habían salido en todo el fin de semana empezaron a brotar, silenciosas, calientes. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, mirando por la ventana. Luego, se acercó, cogió otra silla y se sentó frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Carmen, dijo, con una voz más suave de lo habitual. Hay que llorar lo que haya que llorar. Pero después de las lágrimas, viene otra cosa. Se llama dignidad. Yo negué con la cabeza, secándome las mejillas con el dorso de la mano. ¿Qué dignidad, Elena?
Me han tratado como a una extraña. Peor. Como si no existiera. Por eso mismo, insistió ella, y su voz recuperó su firmeza. Se inclinó hacia mí. Te han humillado porque han pensado que podían hacerlo. Porque siempre has sido la madre buena, la que todo lo perdona, la que todo lo da sin pedir nada. Y se han acostumbrado. Hizo una pausa, y lo que dijo después se me clavó en el corazón. Carmen, el amor de una madre no es una alfombra para que la pisen. Tienes que recuperar tu dignidad. Sus palabras. Eran duras, pero eran verdad. Eran el agua fría que necesitaba para despertar de mi letargo. Dejé de llorar. La miré y vi el reflejo de mi propia rabia en sus ojos. Una rabia justa. Una rabia necesaria. No era odio. Era otra cosa. Era el instinto de supervivencia. Me levanté. Fui al salón y cogí el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Elena me siguió con la mirada, sin decir nada. «No vas a llamarle, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Busqué un número en mi agenda. Un número que no había marcado en años, desde que tuve que arreglar los papeles de la herencia de Antonio. Tienes razón, le dije, y sentí como mi propia voz sonaba diferente. Más fuerte. Más clara. Voy a llamar a Mateo. El abogado. Si esta historia mía, la historia de una madre que lo entregó todo para recibir a cambio el silencio, está tocando algo dentro de usted, le invito a suscribirse a nuestro canal. Porque cada historia que se cuenta es un paso para recuperar nuestra propia voz. Acompáñeme hasta el final de este viaje. Al día siguiente, cogí el primer autobús a Sevilla. Hacía tiempo que no iba a la ciudad sola. Siempre era para acompañar a Javier a alguna parte, para comprarle algo que en el pueblo no había. Pero ese día, el viaje era para mí. El despacho de Mateo Vargas estaba en una calle estrecha y con olor a azahar, cerca de la catedral. Era un hombre mayor, amigo de mi marido desde la infancia. Tenía el pelo completamente blanco y unos ojos azules que parecían saberlo todo. Hacía años que no lo veía, pero me recibió con un abrazo cálido, como si nos hubiéramos visto la semana anterior. Carmen, qué alegría. Pero esa cara no es la tuya. Siéntate, por favor. Cuéntame. Saqué de mi bolso una carpeta vieja. Dentro, lo había guardado todo. El contrato de la finca. Las facturas del catering, de las flores, de la orquesta. Los justificantes de las transferencias bancarias. Cada papel era una prueba de mi sacrificio. Se lo puse todo encima de su mesa de madera oscura. Él se puso sus gafas de leer y empezó a examinar los documentos, uno por uno, en silencio. Yo, mientras tanto, le conté la historia. Se la conté sin llorar. Con una calma que hasta a mí me sorprendía. Le conté los hechos, tal y como ocurrieron. Sin adornos. Sin quejas. La verdad desnuda. Cuando terminé, Mateo se quitó las gafas lentamente. Se recostó en su sillón de cuero y se quedó mirándome un buen rato. Su rostro, normalmente afable, tenía una expresión de profunda indignación. Esto no es solo una falta de respeto, Carmen, dijo, con una voz grave que retumbó en el silencio del despacho. Esto es un fraude emocional y una violación de contrato. La anfitriona, la que paga la fiesta, no pudo entrar. Es inaudito. Es miserable. Escucharle decir eso, con esa contundencia, fue como un bálsamo. No estaba loca. Mi dolor era real. Mi humillación tenía un nombre. Y era injusta. ¿Qué puedo hacer, Mateo?, pregunté. Él se inclinó sobre la mesa, juntando las puntas de los dedos. Sus ojos azules ahora brillaban con una luz profesional y astuta. Podríamos demandarles por daños morales. Sería largo y doloroso. Pero hay algo que podemos hacer antes. Algo más rápido. Y mucho más efectivo. Se detuvo un momento. Vamos a mandar un burofax.
Yo no sabía muy bien lo que era eso. Él me lo explicó. Un burofax no es una carta cualquiera. Es una comunicación oficial, que se entrega en mano y que deja una prueba legal irrefutable de que se ha recibido y de quién la ha recibido. No hay forma de decir, a mí no me ha llegado nada. Es un aviso serio. El primer paso antes de una batalla legal. ¿Y qué diremos en ese burofax? Algo muy sencillo, sonrió Mateo. Diremos la verdad. Redactaremos un escrito para cada uno de los proveedores. La finca, el catering, las flores, todos. En él, tú, como firmante del contrato y pagadora principal, les comunicarás que el servicio contratado no se ha cumplido en su totalidad, dado que a la anfitriona del evento se le impidió la entrada. Hizo una pausa para que yo asimilara la idea. Y que, por lo tanto, el pago final, que según veo aquí es casi la mitad del total, queda retenido hasta que esta situación se aclare. Me quedé sin palabras. La idea era tan simple y, al mismo tiempo, tan poderosa. No era un ataque directo a mi hijo. Era una acción comercial. Legal. Impecable. Empezarán a llamar, continuó Mateo. No a ti. A ellos. A los recién casados. Les pedirán explicaciones. Les exigirán su dinero. La boda de ensueño va a tener, de repente, un precio muy real que pagar. Su secretaria entró con unos documentos ya preparados. Mateo había estado trabajando mientras yo hablaba. Me los puso delante. Eran 5 burofax. Uno para cada proveedor principal. Leí el texto. Era frío, profesional, intachable. Y debajo de cada uno, una línea para mi firma. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. La mano que lo sostenía era firme. La misma mano que había recogido aceitunas, que había limpiado suelos, que había acunado a un bebé. Ahora, esa mano iba a reclamar lo que era suyo. Firmé el primero. Luego el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. Con cada firma, no sentía venganza. Sentía justicia. Estaba recuperando algo más que dinero. Estaba recuperando mi nombre. El nombre que no estaba en su lista. El nombre que ahora encabezaba un documento legal que iba a hacer temblar los cimientos de su cuento de hadas. Me levanté, sintiéndome más ligera. Mateo me acompañó a la puerta. «Has hecho lo correcto, Carmen», me dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Ahora, paciencia. La pelota ya no está en tu tejado». Salí de nuevo a las calles de Sevilla. El sol me dio en la cara, pero esta vez no me cegó. Por primera vez en muchos días, sentí que volvía a caminar con la cabeza alta. Después de la visita a Mateo, volví a la rutina de mi pueblo. Pero algo había cambiado. Ya no era una rutina vacía, sino una especie de refugio. Volví a cuidar de mi pequeño huerto, detrás de la casa. Arrancaba las malas hierbas con una energía que no recordaba tener. Hablaba con mis tomates, les prometía que crecerían fuertes. Era mi pequeña parcela de vida, un lugar donde las cosas aún crecían bajo mis cuidados. Los días pasaban lentamente. Uno detrás de otro. El teléfono seguía en silencio. Cada mañana, al despertar, sentía una punzada de ansiedad. ¿Llamará hoy? Pero a medida que pasaban las horas, esa ansiedad se iba transformando en una extraña calma. Una resignación. Mateo me había dicho que tuviera paciencia. Y eso hacía. Esperaba. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Cosas para mí. Un martes por la tarde, en lugar de quedarme en casa cosiendo, me fui al pequeño cine de verano del pueblo. Proyectaban una película italiana antigua. Fui sola. Me senté con una bolsa de pipas y vi la película. No entendí la mitad de lo que decían, pero no me importó. El simple hecho de estar allí,
rodeada de gente pero en mi propio mundo, se sintió como una pequeña victoria. Otro día, después de hacer la compra en la plaza, me senté en la terraza del bar de Manolo. Pedí un café con leche y un periódico. Nunca hacía eso. Siempre iba con prisas, pensando en la comida que tenía que preparar. Pero ese día me quedé allí sentada, leyendo las noticias, viendo a la gente pasar. Elena pasó por delante y me vio. Levantó las cejas, sorprendida, y luego me guiñó un ojo y sonrió. No nos dijimos nada, pero en esa mirada nos lo dijimos todo. Yo estaba aprendiendo a estar sola. Y descubrí algo sorprendente. No se estaba tan mal. La primera llamada no fue de Javier. Fue de mi prima Luisa, la que vive en un pueblo a las afueras de Madrid. Llamó con la excusa de preguntar por mi receta de gazpacho. Hablamos un rato de naderías, del tiempo, de los nietos. Y entonces, como quien no quiere la cosa, lo soltó. Oye, Carmen. El otro día hablé con la hija de la vecina de tu tía Paca. Ya sabes, la que trabaja en una agencia de viajes. Y me contó algo raro. Hizo una pausa dramática. Me dijo que Javier y Sofía habían vuelto antes de la luna de miel. Que el viaje a Tailandia lo habían acortado. Parece ser que hubo algún problema con los pagos del hotel. Yo me quedé callada. Solo dije, sí. Pues no sabía nada. A mí no me ha contado. Qué raro, ¿no? Con la ilusión que tenían, añadió ella, claramente esperando que yo le diera más detalles. Pero no le di ninguno. Cambié de tema y al poco rato, colgamos. Me quedé pensando. ¿Problemas con los pagos? Una pequeña y amarga satisfacción me recorrió el cuerpo. Era una sensación fea, lo sé. Pero era humana. Unos días después, llegó el segundo rumor. Esta vez fue a través de Elena. Su sobrina trabaja en una floristería muy importante en Sevilla, de las que sirven a las bodas más lujosas. Me ha contado mi sobrina una cosa curiosa, me dijo Elena mientras tomábamos café en mi cocina. Dice que en el gremio se comenta que hay una finca en Madrid que está teniendo problemas. Que uno de los grandes proveedores de catering les reclama una cantidad enorme de una boda de hace unas semanas. Y que la pareja, unos recién casados, dicen que eso lo tenía que pagar la madre del novio. Escuché la historia como si hablaran de desconocidos. El café en mi taza estaba frío, pero no me di cuenta. La maquinaria que habíamos puesto en marcha con Mateo estaba funcionando. Lenta, silenciosa, pero imparable. A pesar de todo, por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y solo se oía el zumbido del frigorífico, el dolor volvía. No era la rabia ni la humillación. Era una tristeza antigua. La tristeza de una madre que echa de menos a su hijo. Recordaba su risa cuando era pequeño, el peso de su cabeza sobre mi hombro cuando se quedaba dormido. Y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir ese calor. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Una de esas noches, justo cuando estaba a punto de apagar la luz de la mesilla para irme a dormir, el teléfono vibró. El sonido me atravesó el cuerpo como una descarga eléctrica. Lo cogí con el corazón en un puño. En la pantalla iluminada, un nombre. El nombre que llevaba casi un mes esperando y temiendo. Javier. Lo miré durante unos segundos, que me parecieron una eternidad. El dedo me temblaba sobre el botón verde de aceptar la llamada. El silencio se había roto. La tormenta estaba a punto de empezar. Respiré hondo, 1, 2 veces. El aire parecía espeso, difícil de tragar. Finalmente, deslicé el dedo tembloroso por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. No dije nada. Esperé.
Al otro lado de la línea, se hizo un silencio. Podía oír su respiración, agitada. Luego, su voz. No era la voz de mi hijo. Era la voz de un extraño. Una voz tensa, irritada. «Mamá». «Soy yo, Javier», respondí. Mi propia voz sonó sorprendentemente firme. Otro silencio. Más largo esta vez. Esperaba una disculpa. Una explicación. Algo. En el fondo de mi corazón, esa pequeña parte estúpida que se negaba a morir, aún esperaba que me dijera: «Mamá, perdóname, no sé qué pasó». Pero no dijo nada de eso. «Mamá, ¿se puede saber qué has hecho?». La pregunta me cayó encima como un jarro de agua helada. No era un «¿cómo estás?». No era un «lo siento». Era una acusación. La sangre, que había estado fría y calmada durante semanas, de repente empezó a hervir. «No sé a qué te refieres, Javier». «Sí que lo sabes». Su voz subió de tono, impaciente. «No paran de llamarme. El de la finca, los del catering, hasta la de las flores. Dicen que les has mandado una carta de un abogado, que no les vas a pagar el resto». «¿Por qué has hecho eso, mamá? ¿Por qué tienes que complicarlo todo?». Complicarlo todo. Esa frase. Como si el problema fuera yo. Como si la víctima fuera él. En ese instante, toda la tristeza que había sentido se transformó en una rabia fría y lúcida. La madre tonta, la madre ciega, murió definitivamente en ese momento. «Javier», dije, y mi voz era tan cortante que podría haber helado el aliento. «La pregunta no es qué he hecho yo. La pregunta es qué hiciste tú». «¿De qué hablas?», balbuceó, claramente descolocado por mi tono. «Hablo de un contrato, Javier. Un contrato que yo firmé. Un contrato que yo pagué con la herencia de tu padre. En ese contrato pone que los servicios son para una boda. Y en una boda, se supone que la anfitriona, la persona que paga la fiesta, tiene que estar presente». «¿Estuve yo presente en tu boda, Javier?». Se quedó mudo. No esperaba eso. Esperaba mis lágrimas, mis reproches de madre herida. No esperaba la lógica aplastante de un contrato. «Mamá, es que, no lo entiendes», tartamudeó. Fue un lío. Un malentendido. No fue un malentendido, Javier. Fue una decisión. Y ahora hay consecuencias. Yo he cumplido mi parte del trato. Pagué lo que me correspondía. Pero los servicios no se cumplieron como estaba pactado. Y mientras eso no se aclare, mi dinero se queda donde está. Pero es que nos están amenazando con denunciarnos, a Sofía y a mí. ¿Es eso lo que quieres, arruinarnos la vida?». La desesperación en su voz ya no me daba pena. Me daba una especie de asco. «Yo no quiero arruinarle la vida a nadie, hijo. Solo quiero lo que es justo. Quiero el respeto que se le debe a una madre. El respeto que tú no me tuviste». Entonces se rompió. La fachada del hombre ofendido se derrumbó y apareció lo que había debajo, un niño asustado. Sofía, su familia. La voz se le quebró. Ellos pensaban que sería mejor así. Que la boda quedaría más elegante. Sin gente del pueblo. Sin complicaciones. Yo no sabía qué hacer, mamá, me presionaron. Elegante. Esa palabra. Yo. Su madre. Era una complicación. No era elegante. No encajaba en su foto perfecta. Escuchar esa confesión fue más doloroso que no ver mi nombre en la lista. Porque confirmaba la verdad. Me habían apartado a propósito. Con premeditación.
Cerré los ojos. Ya no había rabia. Solo un vacío inmenso. Y una certeza. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, Javier, dije, con una calma que lo debió de helar. Habla con tu mujer y con sus padres. Habla con los proveedores. Y habla con tus abogados. ¿Y tú, qué vas a hacer tú?, preguntó, con un hilo de voz. Yo, respondí, hablaré con el mío. Y sin esperar respuesta, sin decir adiós, colgué el teléfono. Lo dejé sobre la mesilla. La casa estaba en silencio. Pero esta vez, no era un silencio de soledad. Era el silencio que queda después de que una puerta, una muy grande y muy pesada, se ha cerrado para siempre. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el borde de la cama durante un largo rato. No sentía rabia. Tampoco sentía tristeza. Solo un vacío inmenso, como si me hubieran vaciado por dentro. Pero era un vacío tranquilo. Un vacío en paz. La verdad, aunque sea dolorosa, siempre trae consigo una extraña calma. No pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que las primeras luces del alba empezaron a pintar de gris la ventana. Me levanté, me vestí con ropa de faena y, en lugar de preparar el café, sentí la necesidad de salir a caminar. El pueblo aún dormía. Las calles estaban desiertas, bañadas por esa luz suave y limpia de la mañana. El aire fresco me despejó la mente. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las callejuelas empedradas que conocía de memoria. Mis pasos me llevaron, casi sin darme cuenta, hacia las afueras del pueblo, por el camino de tierra que conducía a los campos. Al antiguo olivar. No pretendía llegar hasta allí. Solo quería caminar. A mitad de camino, me encontré con Miguel. Es un hombre mayor, de 80 años cumplidos, con la piel surcada de arrugas como la corteza de un olivo. Era el mejor amigo de mi Antonio. Se levantaba cada día antes que el sol para cuidar de su pequeño huerto. Mujer, qué madrugadora, me dijo, con su voz cascada. Se apoyó en su azada para descansar. ¿Vas a ver tus olivos? La pregunta me pilló por sorpresa. La gente del pueblo sabía que lo había vendido, pero nadie se atrevía a mencionarlo delante de mí. Miguel, con la sencillez de los viejos, no tenía esos reparos. Bajé la cabeza. No, Miguel. Ya no son míos. Él asintió lentamente, como si meditara mis palabras. Lo sé. Una pena. Tu Antonio quería mucho a esa tierra. Sobre todo al rincón del fondo, el que linda con el arroyo. Yo fruncí el ceño. ¿El rincón del fondo? Si allí los olivos son los más viejos y dan pocas aceitunas. Miguel soltó una risita seca. No era por las aceitunas, Carmen. Era por el almendro. ¿El almendro?, pregunté, confundida. No recordaba ningún almendro especial en esa zona. Claro, mujer. El que plantó él mismo, un par de años antes de ponerse malo. Me miró con sus ojos pequeños y vivaces. ¿Es que nunca te lo dijo? Lo llamaba el árbol de Carmen, punto. Sentí un escalofrío. ¿Por qué lo llamaba así? Porque a ti te encantan las flores del almendro, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Siempre lo decías en primavera. Él lo plantó allí, en secreto. Tenía un plan, el testarudo. Me lo contó una tarde, mientras arreglábamos una valla. Me dijo, cuando se haga grande y seamos viejos, pondré un banco de piedra debajo, Miguel. Y allí me sentaré con mi Carmen a ver las flores cada mes de febrero, punto. Me quedé sin aire. Las palabras de Miguel eran como un eco de un tiempo feliz,
una voz que volvía del pasado para contarme un último secreto. Un banco de piedra. Nosotros dos. Viejos. Viendo las flores. Un sueño sencillo. Un sueño que la vida no le dejó cumplir. Y que yo, sin saberlo, había vendido. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran diferentes. Eran lágrimas por un amor tan grande y tan silencioso que ni siquiera yo lo había conocido del todo. Antonio nunca fue un hombre de muchas palabras. Su forma de querer era así. Plantando un árbol en secreto. Soñando con un banco de piedra. No, no lo sabía, conseguí decir, con la voz rota. Miguel asintió de nuevo, con esa sabiduría tranquila de quien ha visto mucho. Hay amores que no hacen ruido, Carmen. Pero son los que más hondo echan las raíces. Se despidió y siguió su camino, dejándome allí sola, en medio del camino de tierra. De repente, la venta del olivar adquirió un significado nuevo y mucho más doloroso. No había vendido solo un terreno. Había vendido, sin saberlo, el último sueño de mi marido. La última prueba de su amor. Y comprendí que el dolor que sentía por la traición de mi hijo, siendo inmenso, no podía compararse con la ternura de este otro dolor. La herida que me había hecho Javier era fea, egoísta. Esta, en cambio, era una herida limpia. Una herida que dolía, sí, pero que también curaba. Me recordaba que yo, antes de ser la madre de Javier, había sido la Carmen de Antonio. Que había sido amada de una forma incondicional y verdadera. Que mi valor no dependía de la gratitud de mi hijo, sino del amor que un día me tuvieron. Aquel secreto, el secreto del almendro, lo cambió todo. No hizo desaparecer el daño, pero me dio un ancla. Un lugar firme donde apoyarme en medio de la tormenta. Ese secreto, el secreto del almendro, cambió todo. No hizo desaparecer el dolor, pero me dio un punto de apoyo. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un comentario con el número 1 debajo, para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo cuente la parte final, la parte en la que tuve que enfrentar a mi hijo por última vez, no como una madre herida, sino como una mujer que había redescubierto su propio valor. Llegaron un sábado por la tarde. Sin avisar. Yo estaba en el patio, trasplantando unas matas de hierbabuena, cuando vi un coche de alquiler, grande y oscuro, aparcar frente a mi puerta. Un coche que no pertenecía a las calles de mi pueblo. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos no temblaron. Dejé la palita sobre la tierra, me limpié las manos en el delantal y entré en casa. Esperé. Oí sus pasos en la acera. Luego, 3 golpes secos en la puerta. Abrí. Allí estaban. Sofía llevaba unas gafas de sol enormes, como si quisiera esconderse, y un vestido caro que parecía fuera de lugar en mi humilde entrada. Javier estaba a su lado, con la mirada clavada en el suelo, en las baldosas desgastadas que él mismo había ayudado a poner a su padre cuando era un crío. Parecía más delgado. O quizás era solo que la soberbia se le había caído de los hombros. No los invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando el paso. ¿Qué queréis?, pregunté. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. Fue Sofía quien habló. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos cansados. Intentó sonreír, pero solo fue una mueca. Carmen, por favor, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar. Dudé un instante. Luego, di un paso a un lado y les dejé entrar en el salón. Mi salón. El lugar donde cada foto en la pared contaba una historia que ellos habían decidido borrar. Se sentaron en el sofá, juntos,
pero sin tocarse. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta. No quería sentarme. No quería que aquello pareciera una reunión familiar. Porque ya no éramos una familia. De nuevo, fue Sofía quien rompió el silencio. Su voz era melosa, ensayada. Carmen, lo sentimos mucho, empezó. Fue un malentendido terrible. De verdad. Queríamos una boda perfecta y nos dejamos llevar. La presión de mi familia, los nervios. Todo se nos fue de las manos. Un malentendido. Esa palabra otra vez. La palabra que usan los cobardes. No fue un malentendido, Sofía, la corté, con calma. Fue una elección. Elegisteis que yo no estuviera allí. No te molestes en buscar excusas. Ella se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. Miró a Javier, buscando ayuda. Pero Javier seguía con la vista fija en sus zapatos caros, como si fueran lo más interesante del mundo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Su silencio era su confesión. Hemos venido a arreglarlo, continuó Sofía, recuperando la compostura. Pagaremos lo que falta. Buscaremos la manera. Pero necesitamos que retires la notificación de tu abogado. Está siendo muy desagradable. ¿Desagradable?, repetí, y por primera vez, una chispa de ironía se coló en mi voz. Sí. La humillación suele serlo. Me acerqué a la mesa donde aún guardaba la carpeta con todos los papeles. La abrí. Saqué el contrato del olivar y la factura final de la boda. Puse los dos papeles sobre la mesita de centro, delante de ellos. Esto, dije, señalando el contrato de venta, es el sueño de un hombre bueno. El padre de tu marido. Esto, y señalé la factura, es la fiesta que habéis pagado con ese sueño. Y en esa fiesta, decidisteis que yo no tenía cabida. Los miré a los dos, uno por uno. A Sofía, a la que nunca le importó nada de esto. Y a Javier, el que lo sabía todo. El que sabía lo que significaba ese olivar. Y aún así, lo permitió. El dinero, dije, y mi voz era firme, clara, la voz de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. El dinero se puede devolver. El tiempo y la dignidad, no. Me enderecé. Ya no era una madre suplicante. Era una mujer dictando sus condiciones. Yo pagaré lo que debo a los proveedores, porque mi palabra vale. Cerraré este capítulo vergonzoso. Pero que os quede claro. Ese dinero no es un regalo. Es un préstamo. Os doy 10 años para devolvérmelo, hasta el último céntimo. Con intereses, si es necesario. Lo consultaré con mi abogado. Sofía me miró horrorizada. Javier, por fin, levantó la cabeza. En sus ojos no había arrepentimiento. Había pánico. Y ahora, continué, señalando la puerta, por favor, marchaos de mi casa. Se quedaron inmóviles, como si no creyeran lo que oían. La relación entre una madre y un hijo, dije, y esta vez miré solo a Javier, se basa en el respeto. Y vosotros lo habéis roto. Se levantaron en silencio. Caminaron hacia la puerta como dos autómatas. Javier, al pasar a mi lado, se detuvo un instante. Abrió la boca para decir algo. Quizás un perdón. Quizás una excusa más. Pero yo levanté la mano. No, Javier, susurré. Ya no. Ya es demasiado tarde. Salió sin decir nada más. Los vi subir a su coche oscuro y desaparecer al final de la calle. Cerré la puerta. Me apoyé en ella y respiré hondo.
No sentía alegría. No sentía victoria. Solo una profunda y extraña paz. La paz de haber puesto, por fin, cada cosa en su sitio. El tiempo, cuando uno no lo espera, tiene una manera curiosa de curar las heridas. No las borra, pero las va suavizando, como el río que pule las piedras del fondo hasta que pierden sus aristas. Pasó el verano, con su calor aplastante. Pasó el otoño, tiñendo de ocre las pocas hojas de los árboles de la plaza. Y con el invierno, llegó una calma que no recordaba haber sentido nunca. Cumplí con mi palabra. Mateo se encargó de liquidar las deudas con los proveedores. Recibí una carta formal de un despacho de abogados de Madrid, en nombre de mi hijo y su mujer, aceptando las condiciones del préstamo. Fría. Impersonal. La guardé en la misma carpeta donde antes guardaba las facturas de la boda. Y seguí con mi vida. Con el dinero que me quedaba de la venta del olivar, después de pagar todo, hice algo que sorprendió a todo el pueblo. Compré un pedazo de tierra. No era grande. Apenas una huerta pequeña en las afueras, cerca del arroyo. No tenía olivos centenarios, solo tierra fértil y la promesa del trabajo. Allí pasaba mis mañanas. Quité las piedras, labré la tierra con mis propias manos, construí bancales con viejas traviesas de madera. Planté tomates, pimientos, calabacines. Y en un rincón, junto a la valla, planté flores. Muchas flores. Margaritas, claveles, girasoles. Flores que no daban de comer, pero que alimentaban el alma. Aquel pequeño huerto se convirtió en mi reino. Un lugar donde yo decidía qué sembrar y cuándo cosechar. Un lugar donde el fruto de mi esfuerzo era visible, tangible. Un lugar donde la vida, a pesar de todo, seguía adelante. Una mañana de febrero, el aire empezó a oler a primavera. Los días se hicieron un poco más largos, y el sol, aunque tímido, ya calentaba de verdad. Supe que era el momento. Caminé por el sendero que ya no era mío, hacia el antiguo olivar. Sentía un nerviosismo extraño, como si fuera una cita importante. Los nuevos dueños eran una pareja joven de la ciudad. Habían comprado la finca para escapar del ruido y criar a sus hijos en el campo. Los había visto un par de veces en el pueblo. Parecían buena gente. El hombre, un chico alto y con barba llamado David, estaba arreglando la cancela. Cuando me vio, me sonrió. Buenos días, Carmen. Buenos días, David, respondí. Perdona que te moleste. Solo venía a pedirte un favor. Él dejó las herramientas y se acercó. Claro, dígame. Verás, empecé, y la voz me tembló un poco. Sé que esto es tuyo ahora. Pero, hay un árbol en tu finca. Al fondo, junto al arroyo. Un almendro. Me gustaría, si no te importa, ir a verlo. Solo un momento. David me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Su mujer, Laura, que había salido de la casa al oírnos, se unió a la conversación. Le expliqué, brevemente, la historia de aquel árbol. La historia de mi Antonio. Laura, que tenía unos ojos grandes y amables, me escuchó con atención. Cuando terminé, me puso una mano en el brazo. Carmen, me dijo con suavidad. Esta fue su casa. Y ese es su árbol. Puede venir a verlo siempre que quiera. No tiene ni que pedir permiso. El corazón se me llenó de una gratitud inmensa. Les di las gracias y caminé, sola, a través del campo de olivos que una vez fue mío. No sentí pena. Sentí una especie de respeto, como si visitara un lugar sagrado. Y entonces, lo vi. Estaba al fondo, tal y como había dicho Miguel.
Era más grande de lo que había imaginado. Y estaba completamente cubierto de flores. Miles de pequeñas flores blancas y rosadas, delicadas como la porcelana, vibrando bajo el sol de la mañana. Era el árbol más bonito que había visto en mi vida. Me acerqué y toqué su tronco rugoso. Cerré los ojos. Y por un instante, casi pude sentir a Antonio a mi lado. Pude imaginar su sonrisa, su sueño de un banco de piedra bajo aquellas ramas. No lloré. Al contrario, una sonrisa tranquila se dibujó en mi cara. Me senté en el suelo, apoyada en el tronco, y me quedé allí un largo rato, simplemente mirando. Mirando las flores, escuchando el zumbido de las abejas, sintiendo el calor del sol en mi piel. En ese momento, bajo el árbol de mi Antonio, lo comprendí. Comprendí que el verdadero legado no era la tierra, ni el dinero, ni siquiera los hijos. El verdadero legado era el amor que había crecido en aquella tierra. Un amor silencioso, paciente. Un amor que había florecido incluso después de la muerte. Ha pasado más de un año desde todo aquello. A veces, siento como si hubiera ocurrido en otra vida, a otra mujer. Mi pequeño huerto es ahora un jardín frondoso. Los tomates crecen rojos y carnosos, los girasoles se levantan altos, buscando el sol, y el aroma de la hierbabuena se mezcla con el de las rosas. Es mi paraíso particular. Hoy, he preparado una comida. He puesto una mesa larga de madera bajo la sombra de la higuera. Un mantel de hilo blanco, platos de loza sencillos y un jarrón lleno de las flores de mi jardín. No es una celebración especial. O quizás sí. Quizás es la celebración más importante de todas, la de la vida. Poco a poco, han ido llegando mis invitados. La primera, como siempre, ha sido Elena. Ha traído una botella de vino y su risa escandalosa que todo lo llena. Luego ha llegado el viejo Miguel, caminando despacio con su bastón, pero con los ojos más vivos que nunca. Ha traído un manojo de espárragos de su huerto, atados con una cuerda. Poco después, han aparecido David y Laura, los dueños del olivar, con sus 2 hijos pequeños correteando por el césped. Me han traído un tarro de miel de sus propias colmenas. Y el último en llegar, desde Sevilla, ha sido Mateo, el abogado, que ha dejado por un día sus papeles y sus leyes para venir a comer con nosotros. No hay lazos de sangre entre nosotros. Solo lazos de afecto. De respeto. La comida ha sido sencilla. Una ensalada con los tomates de mi huerto, un guiso cocinado a fuego lento, como los de antes, y fruta fresca de postre. Hemos hablado de todo y de nada. Del tiempo, de la cosecha, de las pequeñas alegrías y tristezas del día a día. Ha habido risas. Muchas risas. Unas risas limpias, que nacen de verdad. Mientras los niños jugaban a esconderse entre las matas de romero y los mayores empezaban el café, me he quedado un momento en silencio, observándolos. Elena discutiendo de política con Mateo. Miguel enseñándole a uno de los niños a hacer un silbato con una caña. David y Laura mirándose con esa complicidad de los que se quieren bien. Y he comparado esta imagen con la de aquella boda lejana. Aquella fiesta lujosa, llena de gente elegante y sonrisas falsas, donde yo no tuve sitio. Aquí, en mi humilde huerto, no había lujos. Pero había algo mucho más valioso. Había verdad. Había calor humano. Me he levantado, con mi copa de vino en la mano. Todos se han callado y me han mirado. Quiero brindar, he dicho, y mi voz ha salido clara, sin un atisbo de temblor. Brindo no por lo que hemos perdido, sino por lo que hemos encontrado. Por los amigos que son familia. Y por aprender que la mesa más importante no es aquella en la que pagas el banquete, sino aquella en la que siempre, siempre, tienes un sitio reservado. Todos han levantado sus copas y hemos brindado.
El sonido del cristal ha sido música para mis oídos. Sé muy poco de mi hijo. Sé que me ingresa el dinero del préstamo cada mes, puntualmente. Es una transferencia bancaria, fría y silenciosa. Sin una nota, sin una llamada. He oído, por terceras personas, que su matrimonio no es feliz. Que viven aparentando lo que no son. A veces, me da pena. Pero ya no es mi pena. Ya no es mi carga. He aprendido mucho en este último año. He aprendido que a los hijos hay que enseñarles a volar, no cortar nuestras propias alas para que ellos puedan caminar. He aprendido que la gratitud es la memoria del corazón, y que nunca hay que olvidar las manos que te ayudaron a crecer. Y sobre todo, he aprendido que en un mundo que nos pide parecer, lo más valiente es, simplemente, ser. Ser yo misma. Carmen. La mujer que ama su huerto. La que se sienta a leer al sol. La que ríe con sus amigos. Miro a mi alrededor. A mi mesa. A mi nueva familia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento que de verdad, por fin, he llegado a casa. Y aquí termina la historia de Carmen. Mi historia. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que tomé? ¿Habrían hecho algo diferente en mi lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que también le pueda llegar al corazón y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse los próximos viajes emocionales. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la protagonista, sea usted.